Como ya sabemos, el Pritzker del 2026 lo ha ganado el arquitecto chileno Emilian Radic y se convierte en el segundo chileno en conseguir ese premio luego de Alejandro Aravena en el año 2016. Preguntarse por qué Perú no tiene Pritzker parece una pregunta innecesaria y puede lanzar hasta respuestas obvias, pero no es tanto así. Hay varios factores detrás en donde el tener buena o mala arquitectura o ser o no un buen arquitecto o diseñador no lo es todo, a pesar de que estamos hablando de un premio de arquitectura. La obra de Radic es trascendente por varios motivos, por cómo dialoga con un contexto cultural, geográfico y material específico. Sus proyectos no buscan monumentalidad ni tampoco espectacularidad vacía, sino que funcionan como objetos que responden al paisaje, a la experiencia del usuario de manera sutil, casi poética y sobre todo incómoda. Creo que todos podemos coincidir en que sus obras son objetos atípicos, raros y un tanto existencialistas. Esto termina de armar la posición de la arquitectura chilena en las últimas décadas y colocándola como un referente global. Demuestra que la arquitectura puede ser reconocida mundialmente no solo como un hecho tangible, físico, sino por cómo se inserta en un ecosistema cultural coherente. Andes, desiertos, bosques y litoral se han vuelto parte del lenguaje de la arquitectura chilena en las últimas décadas. No es solo arquitectura. Es un discurso territorial, cultural, social, que se entiende mejor cuando se observa cómo se conecta con la historia de la arquitectura chilena, principalmente de la década de 1990 en adelante. Hay tres motivos que quiero resaltar para responder a la pregunta del video. Primero, el contexto. Estamos hablando de un contexto educativo, social y político en el que Chile tiene muchas ventajas sobre el Perú. Desde los años 90 ha ido en ascendencia. Tiene mayor estabilidad social y política, y eso se refleja en aspectos culturales y educativos, tanto en la educación básica como superior, y se ve pues porque hay mayor institucionalización, así como inversión. En Perú existen serias limitantes también desde la década de 1990, a pesar de la estabilidad económica. Los aspectos educativos y culturales se han visto profundamente erosionados hasta nuestros días con la proliferación de universidades y la banalización del sistema educativo. Y por eso hoy la educación es una de las últimas ruedas del coche de la mano con la cultura. Esa estructura, el contexto nacional, es fundamental para que la arquitectura pueda darse. Y en el caso peruano no hay un soporte en el que la arquitectura se sostenga. Lo segundo, la arquitectura como ecosistema. A diferencia de lo que mencionaba, en Chile la arquitectura es más relevante y esto se puede ver en el ecosistema que representa. Hay una institucionalización de la arquitectura en la que participan actores importantes como arquitectos proyectistas, universidades, editoriales, críticos, el sector inmobiliario, participación internacional. Esa interacción permite en cualquier contexto una arquitectura mucho más desarrollada. La presencia de arquitectos proyectistas en estas últimas décadas resalta con nombres como Alejandro Aravena, Matías Klotz, la oficina Peso von Richtshausen o Emilian Radic. La capacidad proyectual habla por sí sola. Pero eso existe porque existen instituciones que la respaldan como las universidades. Por ejemplo, la Universidad Católica de Chile, que es top 3 en Latinoamérica, la Universidad de Chile, la Universidad Católica del Paraíso o la Diego Portales, todas están dentro del top 20 latinoamericano. Por otro lado, la labor editorial y crítica también es fuerte en el caso de nuestros vecinos. Hay al menos 7 editoriales de arquitectura que son importantes. Eso es relevante porque las publicaciones pueden construir un discurso y crear un debate. La revista ARC es una de las revistas más influyentes a nivel latinoamericano, a nivel de Suma o de Arquine, y esa interacción entre práctica, teoría y crítica es fundamental para el crecimiento del ecosistema que mencionaba, ya que funciona como un equipo más o menos cohesionado que tiene el respaldo implícito del contexto del país. Además, la institucionalización se ha dado de manera un poco más orgánica. La afiliación al Colegio de Arquitectos es voluntaria y su bienal es un hecho relevante donde hay debate e inclusión de agentes externos al ámbito de la arquitectura, lo que hace que salga de su burbuja. Ha existido también en las últimas décadas un impulso por la vivienda privada del sector inmobiliario. Esto ha permitido la exploración proyectual y visibilidad. La presencia de arquitectos chilenos interactuando globalmente en universidades de primer nivel y en eventos internacionales, como su participación relevante en la exposición de Sevilla en 1992 y en la Bienal de Venecia de los 2000, hace que su hoy ubicación como referente global latinoamericano tenga sentido y sea algo natural, pero como algo que se ha ido construyendo desde al menos unas 3 décadas atrás. Esto es algo que en Perú no existe. No hay un ecosistema. Hay algunos buenos arquitectos y hay algunas pocas buenas universidades, pero funcionan como cosas independientes, aisladas y que no interactúan.
Hoy por hoy la mejor universidad es la Pontificia Universidad Católica del Perú, creo que no hay dudas. Concentra a los mejores arquitectos del país, tiene mejores redes internacionales, etcétera. Hay otras buenas, como la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad de Lima y la San Agustín de Arequipa, poco más. Son estas precisamente las que tienen también posgrados más o menos interesantes que podrían interactuar institucionalmente con otras universidades de otros contextos. Sin embargo, todas funcionan aisladas, como células que conviven y que no logran enhebrar lazos para crear ese ecosistema. En cuanto a revistas y editoriales, tampoco hay mucho. Arquinca es de las más longevas, pero se terminó convirtiendo en un medio de divulgación de proyectos para subsistir. Eso porque no hay un respaldo detrás más que una buena intención personal, la de Frederick Cooper. A veces las revistas universitarias, por obligación de la propia universidad, se concentran en la cuantificación de artículos científicos indexados por encima de generar un debate vivo y real del quehacer arquitectónico. Eso no existe en Perú. Con eso es lógico que no haya una labor crítica en la arquitectura peruana, porque no hay. Luego, por el lado de la inversión privada, para quien podría impulsar editoriales, proyectos, presencia internacional, la arquitectura no es importante y no es importante porque para el Estado, para el país, tampoco lo es. Si hablamos del factor cultural, para el Perú, la única bandera es la gastronomía y un poco, muy poco, la arqueología. La arquitectura en el Perú no existe. A diferencia de Chile, Perú tuvo una presencia internacional más o menos relevante recién en 2012, cuando participó de la Bienal de Venecia, obviamente con algo de respaldo. No había otra forma. Sin embargo, su participación ha sido anecdótica por todo lo anterior, porque no hay una estructura lo suficientemente consistente que haya soportado esa participación. Tercero, la narrativa. En Chile, de los años 90, se ha construido un discurso más o menos coherente relacionado con el paisaje y el territorio. Esto apoyaba en la arquitectura de décadas anteriores. La Casa Clots, de Matías Clots, en 1991, anticipa la globalización arquitectónica de Chile. Ya habla de austeridad, de bajo mantenimiento, de relación con un territorio alejado y agreste. Y entre los 90 y los 2000 se siguieron desarrollando proyectos principalmente de casas experimentales. Resalta también Casa de Todos de Verónica Arcos en el 2008, Casa Pite en el 2005 de Emilian Radic, Casa DEC en 2006 de Felipe Asadi, obras monomateriales como Casa Poli del 2005 de Peso von Elrishausen, prototipo M7 en 2003 de la cooperativa Uro, o posteriormente el Centro de Innovación Anacleto Angelini de Alejandro Aravena en 2014. Al igual, una importante arquitectura vacacional que tenía como referente existencial al paisaje resalta en esta época, como el Hotel Remota Parque Torres del Paine en 2006 de Germán del Sol, Hotel Tierra Atacama en 2008 o el Hotel Tierra Patagonia en 2011. Como vemos, Chile empieza a mostrar al mundo a través de su arquitectura un territorio diverso, con Andes, desiertos, bosques y litoral. Arquitectura neomoderna a base principalmente de madera, acero, concreto y materiales también reciclados, encontrando principalmente a las afueras de las ciudades un escenario de exploración valioso y lo explotan. También el caso de 8 al Cubo es interesante porque es un laboratorio de arquitectura y desarrollo inmobiliario donde han participado arquitectos chilenos y también japoneses, lo que ya mostraba este roce internacional y el interés privado por la arquitectura de autor. Han participado arquitectos como Clos, Radis, Irarrázaval, Puga, Aravena, como también Toyo Ito, Kenzo Kuma, Sou Fujimoto, entre otros. Esto consiguió presencia en medios globales como las revistas Croquis o Arquitectura Viva, donde frente al mundo ya existía una narrativa de Chile ligada al paisaje extremo, al clima duro y particular, en donde su arquitectura resaltaba como un sobreviviente a estas condiciones y con muy poco. Con esto, Chile consigue igualar al discurso más o menos consolidado que ya tenían países como Brasil o México. Alejandro Aravena es una figura particular. En la primera parte de los 2000 complementa este enfoque con la vivienda social, con Quita Monroy y todo el relato ampliamente conocido. Su participación en la Bienal de Venecia y posterior premio Pritzker no hizo más que colocarlo como la figura mundial de arquitectura que ya es. De esta manera se integra el territorio y el paisaje a la arquitectura de austeridad, la vivienda social, es decir, lugares y sociedades extremas, lo que vendría a ser una realidad exóticamente atractiva para escenarios mundiales que ya estaban cansados de la imagen del arquitecto estrella y del gran objeto arquitectónico común en la arquitectura europea de finales del siglo XX, cuando al final lo que se hizo fue reemplazar el centro por algunas periferias globales, entre ellas Chile. Esos dos paisajes distintos, paisaje, territorio, austeridad material y vivienda social,
Funcionan porque están articulados y son un resultado que se halla dentro de un mismo ecosistema donde hay labor editorial, crítica, institucional y cultural coherente. Por eso funcionó y funciona. Un libro interesante es Blanca Montaña, Arquitectura en Chile, del 2013, editado por Miquel Adrià de Arquine. Leamos la sinopsis del libro porque es bastante interesante. Dice lo siguiente: la arquitectura chilena de hoy se las arregla para congeniar la originalidad del nuevo mundo con la sofisticación del antiguo. Es una arquitectura sólidamente enlazada al lugar y el paisaje y al mismo tiempo capaz de sentirse en casa en la aldea global contemporánea. El paisaje severo hace sentir su presencia, pero su severidad se ve atemperada por un refinamiento metropolitano. Hoy día, la innovación en arquitectura parece provenir de los márgenes. La información viaja rápido y obras provenientes de sitios aparentemente remotos desafían las viejas nociones de centro y periferia. Este paisaje ha dado lugar a una experimentación radical con nuevas perspectivas formales y sociales. La arquitectura como disciplina avanza gracias a esta conversación con sus límites a un mismo tiempo geográficos e imaginarios. Es decir, se presenta a Chile como la arquitectura que lucha contra lo agreste, que está en este limbo de centro, periferia y de paisaje y sociedad difícil. Básicamente se le exotiza. Y lo curioso es que si cambiamos en esta sinopsis la palabra Chile por Perú, no habría ninguna diferencia, porque el papel que juegan los países latinoamericanos es precisamente ese: el ser el objeto diferente, atractivo y exótico para el primer mundo. En eso se basa el éxito latinoamericano. ¿Qué pasó con Perú? En Perú no existe un discurso consolidado. Recién es en los años 2000 que oficinas como Barclay Cruz o Javier Artadi experimentan discursivamente con el desierto. También a partir de viviendas privadas a las afueras de Lima, que era el objeto y el lugar que tenían a la mano dentro de todo el amplio territorio geográfico que tiene el Perú. Habrán oído hablar del discurso que por ratos parece una muletilla de que en Lima no llueve, que el cielo es gris y que el desierto es abstracto, propicio para hacer arquitectura sin mayores limitaciones. Ok, ese es el discurso que varios arquitectos peruanos, básicamente limeños, han repetido para crear una narrativa de lo que podría ser la arquitectura peruana frente al mundo. Sin embargo, resulta siendo un discurso impostado, posterior a la generación del edificio, porque no tiene en qué soportarse sin una arquitectura institucionalizada y sin un contexto país sólido. Son divagaciones medio interesantes, pero que están pues en el aire. Mencioné la Bienal de Venecia. Bueno, en 2012 un grupo de arquitectos peruanos lleva a Yucungo a habitar el desierto como demostración de lo que para ellos era la arquitectura peruana. Y ese es el discurso, hablar del desierto. Con conciencia o no, replican lo hecho por Chile varios años antes. Sin embargo, para ese entonces, si se puede decir de alguna manera, el sitio de país latinoamericano extremo ya estaba ocupado por Chile. Y ciertamente los objetos sueltos, las casas, que en la muestra peruana estaban abstraídos en huaquetas, ya habían quedado atrás. El timing es muy importante. Perú llega casi 2 décadas tarde con un discurso que básicamente ya nos sorprendía. ¿Por qué digo que fue solo un discurso que simplemente se le ocurrió a este grupo de arquitectos? Porque en las siguientes ediciones se decidió explorar con otras geografías, por ejemplo, la selva, la Amazonía y en la última edición el altiplano, como rebuscando en un baúl un objeto lo suficientemente sorprendente para el escenario global, pero terminaron siendo pues historias mal contadas. En este evento en particular aparecen 2 discursos adicionales que Perú también tiene en su repertorio de posibles elementos constructores de identidad, pero que también terminan siendo contraproducentes. El primero, la vivienda social, que también se llevó a la Bienal de Venecia. Perú vive del pasado, de las viviendas sociales de mitad del siglo XX y de Previ, y se acabó, no hay más. Y lo último es el arma más fuerte que tiene Perú, pero es tan fuerte y grande que es imposible dominarla sin una estructura que la respalde. Y hablo del discurso de lo prehispánico. Es un tema tan amplio, tan variado y tan potente que a la arquitectura peruana le queda grande. El único que en los últimos años se ha animado de manera explícita es Luis Longhi con su arquitectura inca contemporánea. Pero es algo que no ha podido controlar, porque si bien la Casa Pachacamac le dio visibilidad internacional a él, los ejemplos posteriores de sus obras solo han sido autoparodia de ese primer buen caso. También se intentó llevar eso a Venecia, por ejemplo, en el mismo Yucún, y en las ocasiones que se habló de las huacas. Pero igual solo fueron anécdotas. Nada es casualidad. En otras palabras, el Perú no puede cargar un arma tan grande si no tiene un marco institucional estructural que lo soporte.
Pasa que la narrativa peruana es fragmentaria y tardía, con buenas intenciones seguramente y con arquitectos talentosos, pero su trascendencia global depende de factores como la institucionalización, el ecosistema y la narrativa que aún faltan consolidar. Pero ni la narrativa funciona sin ecosistema, ni el ecosistema sin institucionalización, y no hay institucionalización en un país donde la cultura y la educación importan muy poco o se depredan constantemente. ¿Qué se puede hacer? Hubo también iniciativas de propiciar este ecosistema, como por ejemplo con la creación de la Asociación de Estudios de Arquitectura, precisamente por este grupo de arquitectos que participó en la Bienal de Venecia, que probablemente se dio cuenta que el Colegio de Arquitectos del Perú ni sumaba ni restaba. Pero a la actualidad esa asociación parece más un club separacionista de amigos que no queda claro para qué existe, a pesar de que su lema es proyectando nuestra identidad a futuro, es decir, armar una narrativa de país. Quienes han estado más cerca del reconocimiento global y en gran medida ya lo han conseguido es la oficina Barclay y Cruz. Han sido premiados y reconocidos internacionalmente y son pues figuras descollantes en la arquitectura peruana. Ambos estudiaron el posgrado en paisaje en la Universidad Diego Portales, precisamente en Chile. Sin embargo, a pesar de que su arquitectura es sobresaliente, no han logrado conectar una narrativa lo suficientemente potente y novedosa que las haga llegar a lo más alto del escenario mundial. Los arquitectos peruanos que tienen esta mirada global saben que se necesita esa narrativa y ese discurso país, pero lo están construyendo de manera aislada, en el aire, sin base sólida. Por eso, aunque Perú tenga arquitectos talentosos y buenos ejemplos de arquitectura, su trascendencia global es limitada. Y aunque digan que buscar esto no les importa y solo les interesa hacer buena arquitectura, es decir, lo políticamente correcto, no es así. Porque de lo contrario, no hablarían del desierto, ni del cielo gris, ni de la falta de lluvia, o de la arquitectura inca, ni otredades adicionadas como las geográficas, históricas y las sociales. De las que hablo, por cierto, con mayor profundidad en este libro que publiqué el año 2024. Si no les interesara crear una narrativa, sus edificios hablarían por sí mismos, no necesitarían adherirles una justificación del por qué son como son. Chile ha creado un ecosistema y una narrativa consistente en las últimas décadas, lo que permite que arquitectos como Emilian Raigo o Alejandro Aravena reciban reconocimiento global. Los premios como el Pritzker no se otorgan solo por la calidad de un grupo de edificios, porque todos los premios son políticos. La estrategia cultural y la narrativa son decisivas y eso es algo que se construye por años. La arquitectura peruana no tendrá trascendencia en un contexto como el que tenemos, donde las buenas ideas se crean desde un centralismo elitista y fragmentado como el que han creado los mismos arquitectos peruanos, y sobre todo teniendo como marco una estructura institucional improvisada y carcomida, y que tiene como base un país en el que la arquitectura no es ni siquiera un tema de discusión.